La palabra del Señor nos enseña en Mateo capítulo 14. En aquel tiempo Herodes el tetrarca dice, oyó la fama de Jesús, ¿sí? Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por esto actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía no es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero no tenía, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento decir darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, dice la escritura, y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída la cabeza en un plato, y dada a la muchacha, ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y le enterraron, y fueron, que dice, y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús de una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él unos discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traerlos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los peces a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hasta la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, que dice, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias porque en esta mañana nos das el privilegio de poder acercarnos a tu presencia. Al considerar tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor, para que podamos escudriñarla, entenderla, tener en ella el conocimiento por la cual envías, y sobre todo también, Señor, para los que estamos presentes, tu palabra sea a nuestra vida, Señor, una bendición. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Quiero llevarlo a estos acontecimientos que están registrados en el Evangelio según San Mateo, hermanos. Y cronológicamente, hermanos, lo pudiéramos analizar y ver los sucesos. En algunos de los evangelios tienen en consideración una perspectiva diferente a la que Mateo tiene.
referente a lo que está registrado en el Evangelio de Mateo. Siempre le he dicho que los evangelios nos dan una perspectiva muy diferente, cada uno vio los sucesos de una manera de acuerdo a la perspectiva que a través del Espíritu Santo le fue dada a cada persona para poder de una u otra manera transmitir el acontecimiento. Cuando usted va a la palabra, hermano, antes del suceso de la alimentación de los 5,000, se encuentra con una noticia que le dan a Jesús. De hecho, hermano, usted puede considerar que dentro del pasaje hay varias cosas que el Señor denomina y establece para que los discípulos pudieran en cierta manera fundamentar su fe. Le da la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Dentro del proceso, mi hermano, los que lo escucharon, los que supieron, los que tuvieron en consideración la muerte de Juan, antes del suceso de la manifestación de Jesús terrenalmente hablando, Juan era un profeta que venía preparando el camino del Señor. De antemano, mi hermano, ya se había profetizado por la vida de Juan, que vendría para preparar el camino del Señor. Cuando usted lo encuentra en los inicios del Evangelio de Mateo, él estaba llamando a la gente al arrepentimiento. Y Juan tenía discípulos también que lo seguían. De hecho, él bautizaba a la gente para el arrepentimiento. Cuando Jesús se manifiesta a través de los 30 años ya de edad, él manifestado después del bautismo en agua, hermano, dice la Escritura que Jesús empieza a iniciar su ministerio, y el ministerio de Juan, hermano, está por culminar. Aunque la mayoría de nosotros, hermanos, diríamos que el desenlace de Juan el Bautista no fue el que tal vez muchos siervos de Dios, hermano, no están dispuestos a pagar. Juan había, hermano, anticipado, había prácticamente denunciado la circunstancia de Herodes, y lamentablemente, hermano, trajo consigo un suceso que ni siquiera se podía imaginar. A lo mejor usted se podría pensar, o si lo ha pensado, yo he analizado y siempre me puedo hacer esta pregunta: ¿por qué Juan tuvo que perder la vida de esa manera? Si la Escritura nos enseña, hermano, que Juan desde el nacimiento, Dios ya lo había destinado para preparar el camino del Señor. Y algunos de nosotros, hermano, a veces no nos ponemos a pensar que Dios nos ha destinado para algo. Usted tiene un destino. Lo primero que tengo que hablarle a usted, hermano, es lo que Dios tiene destinado para usted. ¿Qué tiene destinado para su vida? A lo mejor usted se ponga a pensar y diga, mi vida no es la que yo pensaba que tenía que tener. Mi familia es disfuncional, problemas aquí, problemas allá, situaciones, problemas de matrimonio, problemas económicos. Bueno, y a lo mejor usted se pregunta, ¿cuál es el destino que Dios tiene para mí? Y a veces nosotros, hermano, queremos a veces cambiar el destino que Dios nos ha dado a nuestra vida. Y lamentablemente, hermano, no nos ponemos a pensar que Dios de una otra forma nos ha anticipado lo que pretende y quiere para con nosotros. Dios ya había preparado la vida de Juan para que terminara de esa manera. Es decir, hermano, Juan el Bautista, después de preparar el camino del Señor, se confronta y se enfrenta que está en la cárcel. Sí, de hecho lo metieron en la cárcel por haber denunciado la situación que había tenido, mi hermano, en este entonces el rey, en este caso Herodes. Dice la Escritura que lo había prendido a Juan y lo había encadenado y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, porque Juan había tomado la esposa de su hermano y la había tomado como esposa, pero no le había sido permitido. Juan denuncia eso y se lleva consigo, hermano, el ser aprendido, encadenado y llevado a la cárcel. Pero vea cómo va acabando, cómo va terminando un proceso para levantar el otro ministerio. Juan está terminando un proceso que ni siquiera se había imaginado, y ahora tenía que levantarse el otro ministerio, que era el de Jesús. Como la decadencia, hermano, a veces en el destino que Dios nos ha dado, no nos podemos a pensar que tarde o temprano un día vamos a menguar. ¿Cómo vamos a menguar? ¿Cómo vamos a terminar nuestro proceso? Cuando usted va a la Biblia, hermano, hay tres conceptos que están aquí. Primero,
El destino lo traza Dios, no usted. Te lo vuelvo a repetir, el destino lo traza Dios, no usted. Amén, amén. A veces el autor te diga, yo quisiera cambiar el curso. Hermano, dice la Biblia que no le podemos añadir a nuestra vida un codo, que tampoco le podemos, mi hermano, de cierta manera, no sabemos ni cuántos cabellos tenemos en la cabeza, que tampoco, mi amado hermano, sabemos cómo Dios permite que las cosas sucedan en nuestro entorno, porque Él creó todo y dice que lo hizo para Él y para la gloria de Él. Lo que Dios ha destinado, hermano, es algo que Él ha planeado y que lo ha puesto ahí, como lo que nosotros pudiéramos entender, algo que Dios puso en su sola voluntad. Ahí está. Está planificado por Él. El que usted tenga que perder la vida como Juan, hermano, pues está planificado. Aunque usted quiera cambiar el curso de la historia, Dios ha destinado eso. Así como también destinó el juicio para los malvados, así como también destinó la gloria eterna para los justos, ya está destinado. El libre albedrío que el hombre tome, mi hermano, dependerá de la decisión de cada uno de ellos. Pero cuando usted ve, mi hermano, lo que ya estaba dentro del proceso, quiero que le ponga tantito atención a esto. Juan no renuncia a lo que tenía que confrontar. Juan no desertó. Juan no, en cierta manera, hermano, no renunció en el sentido de decir, ¿por qué tengo que llevar esto? ¿Por qué tengo que pagar por causa del que tiene que crecer? Juan tenía que terminar su ministerio. Y se dice en la Escritura que no hay otro semejante a él en el reino de los cielos. Ni otro se va a levantar como Juan. Y Jesús alaba la vida de Juan el Bautista. Y a lo mejor usted se pregunta, hermano, ¿en qué me alabará Dios a mí? ¿Qué verá Dios en mí como para poder decir, a este lo he destinado para que termine en el momento? ¿Se acuerda de Juan hablando del discípulo amado? Cuando Jesús le va preguntando a Pedro, va platicando con él, Pedro, me amas más que estos, y bueno, ya usted sabe la historia, que Pedro le contesta a Jesús 3 veces, el Señor empieza a examinar el corazón de Pedro, pero cuando van caminando, de repente voltea Pedro hacia atrás y ve a Juan, al discípulo amado, y le dice, ¿ya este qué, Señor? Como que Pedro se inquieta a saber que el discípulo va cerca de Jesús, ahí va caminando, a lo mejor la próxima semana, en los siguientes días le voy a hablar de esa historia. Me está inquietando eso de por qué Pedro volvió hacia atrás. Hay una iglesia universal que usted la conoce, la tradicional, y dice que le da la supremacía a Pedro, pero Pedro volvió hacia atrás, inquietado por Juan el discípulo, y de repente le dice, ¿ya este qué, Señor? Y Jesús le dice, si yo quiero que él quede hasta lo último, a ti que Pedro, tú ven y sígueme. Jesús ya había destinado, en la misma presencia del Señor, estaba destinado que Juan, el discípulo amado, a ese le revelaría los acontecimientos finales, sobre todo la gloria eterna, los juicios, todo lo que vendría, mi hermano, se le revela a Juan. ¿Y por qué no se lo reveló a Pedro? ¿Por qué no le digo a Dios esa revelación? A cada uno de nosotros Dios nos ha revelado nuestro destino. Ya le di la segunda cosa. Dios nos ha revelado nuestro destino. El salmista David dijo, mi embrión vieron tus ojos, mucho antes de nacer, y en tu libro estaba escrito lo que yo habría de ser. Y esas palabras, hermano, quedan grabadas cuando Dios nos revela nuestro destino. David va a ser el sucesor de Saúl, pero David no toma el trono hasta que Saúl no fuera quitado del camino. Usted no puede tomar un trono hasta que Dios no quite a Saúl del camino. ¿Me está entendiendo? Juan tenía que menguar, tenía que terminar lo que Dios le había destinado. David no podía tomar el trono porque Dios ya se lo había revelado. ¿Se acuerda que lo ungen, aún sabiendo que Saúl era rey? Lo ungieron en su familia. El profeta Samuel va, lo unge, lo destina para ser el futuro rey de Israel, aunque todavía Saúl estaba en vida. Pero ahora, quiero que vea el proceso. Una cosa es entender que Dios ha designado en nuestra vida un destino de acuerdo a su voluntad. La segunda cosa, mi hermano, es que Dios a nosotros nos ha designado, nos ha dado ese destino. Algo que usted y yo no podemos cambiar. Todo está dentro de su
propósito. Todo está dentro de lo que Él ha planificado para su vida. Usted no lo puede cambiar. Por más que usted le quiera buscar una forma de desviarse, Dios lo va a volver a encaminar a ese destino que tiene para usted. Por más que quiera abandonar el proceso, tarde o temprano lo va a llevar ahí, a donde Dios lo quiso poner desde el inicio. Y Dios le había revelado a David, así como también ya se le había revelado a Juan. A Juan se le reveló, hermano, cuando Jesús se presenta delante de Juan y Jesús se quiere y ve a Jesús y dice: ese es de quien yo he hablado. Ese es el mayor que yo. Yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de las sandalias. Entonces Juan ve la revelación del Verbo. Él ve al Hijo de Dios y dice: este es de quien yo he hablado. Prácticamente yo vine, yo nací, salí del vientre de mi madre porque sé que yo prepararía el camino para Él. Prácticamente yo tengo que menguar para que Él crezca. Y en la vida de David, Él sabe que se le ha revelado, porque cuando lo ungen, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y desde ese día no se apartó de David. Pero aún seguía a Saúl. Recuerde, hay cosas que no se van a apartar de su vida, pero que van a ser cosas que van a ser reveladas para que usted pueda entender el destino que usted tiene. Amén. Hay cosas que están ahí, hermano, y que por más que usted las quiera evitar, serán parte del proceso que Dios le ha revelado a su vida. Saúl no había sido quitado, pero David se estaba preparando para ser el futuro rey de Israel. Hay cosas que usted no ha podido quitar ni evadir, hermano, porque son parte del proceso que Dios le ha revelado en su destino. Recuerdo aquel testimonio de un hermano que él empezó a orar a Dios, empezó a clamar al Señor porque quería que la iglesia creciera. Y se empezó a dedicar a buscar a Dios todos los días, lo buscaba y lo buscaba. Por más de 6 años la iglesia no creció. Pero él se daba cuenta que llegaban a la iglesia, ahí a la congregación que él tenía, una congregación más chica, pequeña, no randonaba ni pasaba de 50 personas. Llegaban, oraba a Dios, andaba enfermo, Dios bendecía la congregación, esta pequeña congregación, pero él en su mente quería crecer, quería ensancharse y compró un terreno ahí, se lo puso a comprar un terreno entre los hermanitos. Tardaron 10 años en pagarlo y compraron el terreno. Pero lo que él veía es que no crecía. No crecía. Pero la gente que pasaba se restauraba, sanaba, hacía Dios algo en las vidas de esas personas. Pero él en su mente era querer crecer, pero no podía. Un día llegó un ancianito por ahí con unos 3, 4 niñitos. La hermana, su esposa, que ya eran grandes de edad, esos hermanos llegaron ahí, se sentaron en las banquitas de atrás. Eran unas banquitas de madera que casi ya se rompían. Ahí llegaron, se sentaron y le pregunta al hermano, el pastor. El hermano tenía 3 hijos, la esposa y él, y de repente le dice: hermano, yo veo que usted está inquietante en los días que yo he venido a visitarle aquí en la iglesia. Yo veo que usted se inquieta porque lo veo que quiere crecer. Veo que habla de crecimiento, veo que impulsa a la gente a crecer, veo que usted su mira es hacer allá el templo y hacerlo así y así. Yo veo que usted tiene esto, pero yo he visto que Dios le ha puesto límites. Si usted se da cuenta, Juan no hizo todo lo que Jesús hizo. Juan no hizo todo lo que en realidad usted ve en Jesús. Dígame si Juan multiplicó peces y panes. Dígame si Juan abrió los ojos a los ciegos, levantó paralíticos, sanó enfermos. Cuando viene el Espíritu de Dios a la vida de Jesús, el ministerio cambió, porque una cosa es el destino que Dios te ha dado, otra cosa es lo que Dios te revela, pero otra cosa son las limitantes que tú tienes. Son los limitantes que hay muchos limitantes en nuestra vida, porque Dios sabe que no podemos ir más allá de lo que Él destina. Hay límites que nosotros no podemos cruzar y que eso Dios lo ha destinado. Por más que usted lo quiera cruzar, no lo va a cruzar, porque es un límite que
ha puesto. Así como delimitaba la tierra prometida, así como el Señor le dijo, no se vayan hacia allá por los ejércitos que hay, allá hay enemigos, allá está, acá está esto, acá está el otro, y estaban limitados. Pero donde Dios les abría la puerta y donde Dios rompía la barrera, porque era del propósito de Dios, ahí metía al pueblo para conquistar. Pero donde no lo metía Dios, no lo permitía entrar. Y ahí nos recuerda las palabras de Abraham. ¿Por qué Abraham no vio la multitud? ¿Y por qué la vio José? ¿Se da cuenta? Abraham sale con su esposa, sale con su sobrino, y de repente van saliendo. Le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la tierra que yo te mostraré. Dios le había dado un destino, Dios le revela el destino. Yo haré de tu simiente, pero no dijo de ti, tú lo vas a ver, no dijo, yo haré de tu simiente. Ahí es donde a veces no entendemos que Dios le está diciendo, la simiente, tus futuros descendientes, eso es lo que vas a ver. No lo vas a ver tú, lo van a ver ellos, de tu simiente. Y entonces Abraham sale por fe, sale con su esposa, pero aún no llevaba hijos, llevaba a su sobrino, y Dios tuvo que romper el limitante que había entre Lot y Abraham. Pero dice la escritura que salió bendecido Abraham de Ur de los Caldeos. Pero empiezan los problemas, la hambruna que tuvo que bajar a Egipto y que pone en dilema la situación de la esposa. Cuando dijo mi hermana, en vez de decir que era la esposa, y hubo una evidencia ahí que casi el rey de Egipto la toma por esposa, y hubo problemas ahí, y Dios tuvo que probar la situación de Abraham. Pero entre esos límites, entre esas circunstancias, se acuerda que también tuvo que romper el lineamiento entre Abraham y Lot. Habían crecido, había ovejas, había pastores que cuidaban las ovejas de Lot y las de Abraham, y rompieron la barrera que había entre ellos. Dios tuvo que quitar a Lot del camino para que Abraham pudiera seguir permaneciendo en fe. Pero Abraham, hermano, empieza a altercar con Dios con el sentido del hijo que le tiene que heredar. Y el problema está en que él le dice, Eliezer el Damaseno no me va a heredar. Yo necesito un hijo que salga de mis lomos, uno de mis descendientes. Y el Señor le da a Isaac. Pero aún ahí no hay una multiplicación. Ahí todavía hay algo que depende. Y dependería de Dios y dependería de Abraham. Abraham tenía que permanecer en fe. A veces nosotros no permanecemos en fe, hermano. ¿Se imaginan los discípulos de Juan el Bautista? Yo me pregunto si los discípulos de Juan el Bautista se hicieron seguidores de Jesús o no. Dice que enterraron el cuerpo de Juan y lo dejaron y listo, y le fueron a dar la noticia a Jesús. Cuando le dan la noticia a Jesús, Jesús se aparta, no porque tuviera miedo, sino porque hay un acontecimiento que va a venir. Y Abraham tenía miedo, así como los discípulos de Juan, Abraham tenía miedo. Señor, ¿quién me va a heredar? ¿Quién es el que va a salir? ¿Quién es el que va a tomar posesión de lo que tú me has dado, de lo que tú me has dicho? Pero el Señor ya le había especificado, de tu simiente. Abraham está preocupado por la simiente, pero Dios le está diciendo, de tu simiente. Ahora, yo no sé cuál sea su preocupación, hermano. ¿Qué le preocupa? ¿Qué es lo que le está estorbando? Está preocupado en su simiente. Está preocupado en lo que el Señor ya le ha revelado. Si Dios quisiera hacerlo rico desde muchos años atrás, ya lo hubiera hecho, hermano. Le hubiera dado la destreza para ser rico. Pero le podría decir una cosa, que a lo mejor usted no pudiera dormir de tanta riqueza que tiene, o pudiera llegar a tener. ¿Está entendiendo? A lo mejor si lo hace un pobre, o diga una pregunta, usted anda mendigando como los que están en la calle, con ropa que ya está todo deplorable, que está estirando la mano, esperando que le den algo para recibir. El día de ayer nos tocamos en un cajero automático, me tocamos con una señora, yo iba con una persona que fue a retirar, y de repente pues íbamos en una camioneta lujosa, no creía que era una camioneta cualquiera, íbamos en una camioneta lujosa, y de repente se acerca una anciana y toca el vidrio de la camioneta, pero yo estuve al pendiente volteando para todos lados y observando el espejo acá, porque dije, esta es una estrategia, al rato nos baja el vidrio y nos apuntan y adiós mundo cruel. Pero no, sino que la mujer viene y le pide a la persona que iba conmigo que le diera para 1 kilo de tortillas.
Y de repente, hermano, agarró y le dio el dinero, no creo que le dio para el kilo, le dio ni para el kilo, le dio menos. Y de repente me quedé pensando de cómo que a veces las personas que Dios les ha permitido tener eso, esas bendiciones, no pueden ni dormir. De tan preocupados que están, de las cosas que están a su entorno, a su alrededor. ¿Qué le preocupa a usted? Está como Abraham preocupado por el hijo que le va a heredar. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le está preocupando? Señor, mi esposa es grande de edad, no puede tener hijos. ¿Qué le preocupa? Cuando de repente el Señor le dice al Señor, y aquí al siguiente año, capítulo 15 de Génesis, cuando el Señor le permite que hiciera un altar para que Dios se le revelara a Abraham, y ahí mismo le dice que le va a dar un hijo. Y le dijo, Señor, no me has dado prole, imagínate, pues aquí viene Eliezer el Damaseno, viene caminando conmigo, ya me separaste de Abraham, me llevaste a la hambruna y tuve que pasar a Egipto y casi allá tengo evidencias y circunstancias, problemas mayores. Me sacaste de mi familia y me dijiste que íbamos a hacer como la arena. Y le vuelve a confirmar al Señor que Él iba a hacer su simiente, que Él la iba a multiplicar como la arena y de las estrellas del cielo. Pero todo depende de la fe. Hermano, no sé si usted ya perdió la fe en el destino que Dios le ha dado. Lo que Dios ha permitido para su vida. Lo que Él quiere hacer con usted. Abraham, hermano, de repente se queda callado, permite que Dios se revele en el sacrificio y le dice el siguiente año tú vas a tener un hijo, es más, de tu mujer la voy a sacar. Le dijo, pero si ya está avanzada de edad, ¿qué va a hacer que mi mujer o que esta Saraí o Sara, como la quiera llamar, deja de amamantar hijos y ya se le pasó la costumbre de las mujeres? Y le dijo Dios, y es lo que quiero aclarar con usted, habrá algo imposible para Dios. Habrá algo imposible para Dios. Habrá algo imposible para Dios. Abraham se tiene que meter eso en la cabeza así como nosotros. Habrá algo imposible para Dios. Señor, ya le cortaron la cabeza a Juan. Venimos a darte la noticia. Y los discípulos con Jesús tienen que atender a la gente que le están acercándose. Ellos no están en la situación de Juan, pero tuvieron que meterse en la situación de Juan porque le avisan a Jesús. Y resulta que Jesús, hermano, tiene que cambiar de ruta para ir y atender a la multitud. Jesús no se puso a pensar, hermano, en la situación, pero le quiero atrasar tantito. Cuando Juan está en la cárcel, Juan también entra en un proceso como usted, como yo y como Abraham. Abraham está en la incertidumbre de que le va a heredar. Y Juan está en la incertidumbre de si Jesús es el Mesías o no. ¿Se acuerda que Juan el Bautista manda a preguntar, manda a sus discípulos y le dicen, Señor, ¿eres el Mesías que estamos esperando o no? Y Juan ya está en la cárcel. Ya Juan está arrestado. Y Juan manda a preguntar, Señor, ¿eres o no eres? A ver, si tú lo viste revelado en el bautismo, si tú viste que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo como paloma, y Él te dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, y tú viste los milagros que Jesús hizo, la fama de Jesús fue creciendo, y estando aún ya en el proceso de la muerte, Juan manda a preguntar, ¿eres tú o no eres tú? Se da cuenta que hasta los más grandes hombres de Dios, hermanos, tienen falta de fe. Amén. Así como usted, como yo, ¿ah? Ya estamos al borde de la muerte, nos están poniendo la soga en el cuello y usted todavía está preguntando, ¿será cierto que Dios existe o no existe? ¿Será que Dios me va a dar la multitud de las estrellas del cielo como la arena de mar? ¿Será que Dios me va a prosperar? ¿Será que me va a multiplicar? O, pues mi mujer ya está avanzada de edad, ya perdió la costumbre y ya no puede tener hijos. Y aquí un año, Sarai va a amamantar, va a darle a amamantar a un hijo. Y ese será tu descendencia. Nace Isaac. Usted sabe el suceso de Agar e Ismael. Pero quiero decirle una cosa más. Sabe que Dios oye. Dios oye. Dios oye. De repente, amado hermano, Ismael y Agar aparecen en escena
Y a veces ustedes están lidiando con Agar y Ismael, ya voy pronto a terminar. Agar y Ismael es un proceso en la carne, porque en realidad no fue un proceso de fe, sino es un proceso de carne. Cuando de repente la carne se mete entre nosotros, ¿no? Como que de repente la carne empieza a influenciar en nosotros y empieza a traer desánimo, empieza a poner duda, empieza a poner, hermano, ahí pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Si su destino Dios ya lo planeó, ya lo planificó, si Dios ya le reveló el proceso de lo que usted tiene que experimentar, si el Señor te está diciendo que tienes que permanecer en fe, aun cuando tú veías que no ha nacido el hijo de la promesa, aun cuando tú veías que están pronto a cortarte la cabeza, tú tienes que tener la confianza en Él y tienes que saber que Dios oye. Dios oye, Dios oye. Espero que me esté entendiendo el proceso. Dios ya te dio un destino, Dios ya te lo reveló. Porque si Dios le hubiera querido que tú hubieras tenido otros hermanos, lo hubieras tenido, hubiera habido más hermanos, hubiera habido más descendencia. Pero eres el único. Eres Isaac, el de la promesa. Nace Ismael, no era Ismael el de la promesa. A veces la carne, hermano, nos hace nacer duda, nos hace meter complejos, nos hace meter circunstancias en la mente o en nuestra ser. Y de repente, mi hermano, eso es lo que nos cohíbe entender. Señor, ¿será que podré terminar el proceso? ¿Será que llegaré a hacer lo que tú me pidas que haga? O a lo mejor en el camino voy a claudicar. No, hermano, ahí en el proceso de Agar y Ismael, Dios le dice: Agar, hermano, fue desechada por Abraham, fue desechada por Sara. Y dice la escritura que se alejó, se lleva al niño y ella está pronta por la decisión de hacer morir a aquel hombre llamado Ismael. Era un adolescente de 13 años. Toman a Ismael, lo pone allá, hermano, a cierta distancia. Y dice la escritura, hermano, en el inicio de cuando fue desechado, la palabra dice que el niño lloró. Levantó la voz, hermano, por el hambre y por la circunstancia. Pero dice que la escritura dice que Dios oyó el clamor del niño y le dijo al Señor, hablándole a Agar: levanta al niño. Hey, tómalo, levántalo, porque yo voy a hacer de él también una descendencia. De él voy a hacer una nación. Y cuando Agar entra en la mente de la promesa que Dios le está dando, en la carne muchas veces, hermano, la duda se va a aferrar. A veces vamos a querer desechar a Ismael, así como los discípulos, vea lo que les estoy enseñando, así como los discípulos quisieron desechar a la multitud, así como los discípulos decían: Señor, ya es tarde, ya está anocheciendo, ya mándalos a sus casas. En otra historia dice que el Señor les tuvo compasión y dijo: ¿cómo los voy a mandar? Ya van del camino de 3 días que andan caminando conmigo, ¿y cómo los puedo desechar? Se van a desmayar en el camino, denle vosotros de comer. Así como la decisión, en el destino que Dios te ha dado, Dios te va a poner decisiones. Y esas decisiones van a cambiar el curso de tu vida. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión quieres tener? ¿Qué es lo que vas a hacer? Abraham decidió desechar a Agar. Agar estaba decidiendo deshacerse de su hijo. Pero esa decisión de ponerlo allá y que el niño clamara, o eso hizo que Agar escuchara de que Dios haría de ese niño una descendencia. Y algo que quiero que le ponga mucha atención: Dios estaba al pendiente de las circunstancias, Dios estaba al pendiente de lo que estaba pasando con Agar, así como Dios está pendiente de lo que está pasando contigo. Está pendiente de lo que pasa contigo. Tú eres Agar. Amén. Amén, hermano. Perdón que me tenga que reír, pero me río porque es algo que de repente no comprendemos. Pero eres como Agar, eres como Saraí. ¿A quién ha de ver que yo teniendo? Ahora la palabra en una traducción dice: yo siendo tan vieja tengo que estar dando un mandado. Y se rió, porque la palabra del nombre de Isaac es risa. Y yo le dije: ¿por qué te ríes? No, es que no te reíste. Dice que el Señor le dijo que se había reído. Y Agar, viendo a su hijo llorar allá, hermano, lo levanta. Su lamento, su situación de Agar se convierte en gozo, en risa, en esa alegría de saber que su hijo Dios lo había destinado para ser una gran nación. A veces nosotros no entendemos los planes, pero a veces tenemos que hacer lo que el hijo hizo: clama a Dios. Él te oye, Él te oye, Él te oye, Dios oye. Amén, amén. Así estés en la angustia, Dios oye. Así estés en la circunstancia, Dios oye.
Así estés, mi hermano, claudicando, Dios oye. Dios oye, Dios oye. Se acuerda de los israelitas, 430 años esclavizados. Éxodo capítulo 2, en sus últimos versículos, dice que el pueblo gimió a causa de la servidumbre. Y Dios oyó. Dios oyó lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Pero ellos no se daban cuenta que ahí dentro de Egipto ya estaba levantando a un futuro libertador llamado Moisés. Y que Moisés durante 40 años fue desertado de Egipto, hermano, pero para ser preparado y luego mandarlo a Egipto y liberar al pueblo. Usted no sabe quién Dios está levantando y preparando para ser su libertador. Gócese por lo que Dios va a hacer. Amén, amén. Deleítese por lo que Dios va a hacer en su vida. Ahorita usted está en el proceso de Agar. Ahorita está en el proceso, mi hermano, de Isaac, que todavía no nace. Ahorita está en el proceso de la multitud que la están despidiendo y no le quieren dar de comer. Pero Jesús hace un milagro. El milagro de Isaac nace en una edad de una mujer avanzada que ya ni podía fecundar. El proceso de Ismael, el que Dios hace que ese niño nazca y no lo desampara ni lo abandona, lo hace una nación grande. El proceso de la multitud, muere Juan el Bautista, pero el Señor Jesús no se detiene con la muerte de Juan, sino que Él hace la multiplicación de los peces y los panes. Aunque usted piensa o podamos llegar a pensar que Dios se va a detener en el proceso de su destino, no se va a detener, hermano. Tenemos que seguir caminando en fe bajo la voluntad de aquel que te llamó para su gloria eterna. Cuando estos hombres despiden y querían despedir a la multitud, le dijo: Señor, denles de comer. Y le dijo: Señor, no tenemos más que unos pececitos y unos panes, tráigamelos. Él ora al Padre, él clama a su Padre, y por la misericordia que tiene que de ellos, dice la Escritura, que les empieza a enviar a que les den de comer, y las cestas se multiplicaron, los peces, los panes se multiplicaron y comieron toda la multitud. Amado hermano, usted no sabe el milagro que viene por delante. Ahorita tú todavía no lo ves. Ahorita usted se siente como Juan. ¿Serás tú o no serás tú, Señor? Se siente como Abraham. ¿Quién me va a heredar, Señor? No, este esclavo de Damaseno, Eliezer, él no me va a heredar, no es mi sangre. Señor, está como Saraí, una mujer de edad avanzada va a dar a amamantar y cuando ya se perdió la costumbre de los hijos. Se siente como Agar, dejando al niño abandonado allá, pensando en que te tenga que morir, y después ella iba a tomar una decisión, saber qué iba a pasar con el hijo, y Dios le dice: Dios oye. Al final, hermano, Dios oyó la petición de los discípulos. Quiero terminar así. La tempestad se tenía que levantar. Jesús está despidiendo a la multitud y de repente deja que empiece la travesía a los discípulos aparte. Pero hay cosas que Dios te va a dejar que tú hagas solo. Hay cosas en que a veces Dios no va a intervenir. ¿Está entendiendo? Amén. Hay cosas que Dios te va a ver qué pasos vas a dar. Hay cosas que tú tienes que hacer. Abraham tenía que creer. Ahora mira el paso de Isaac. Nace y resulta que la mujer llamada Rebeca es estéril. ¿Usted cree que no pasó por la mente de Isaac la situación de su madre? Que papá le contó a Isaac: sabes, tú naciste de una mujer, no perdón la expresión, vieja, casi 90 años o 90 años. Ya no podía amamantar, ya no tenía la costumbre de las mujeres fértiles. Y se topa Isaac con la situación de que Rebeca es estéril. Y en la misma evidencia el Señor le dijo a Isaac que de él había también una descendencia grande, lo ha prometido a Abraham, es la promesa que le da a Isaac. Pero se da cuenta que Isaac tampoco ve esa bendición sino hasta que viene Jacob. Pero Isaac se enfrenta con la esterilidad, así como los discípulos se enfrentaron con el temor y la duda de la tempestad. Se levanta la tempestad en el camino, se vieron solos, se vieron en una situación adversa. Usted a veces se ve solo en la situación, ¿sí o no? No hay alguien que diga: hey, échale ganas, ánimo, tú puedes. A veces te encuentras solo. Ahí en la situación te encuentras solito y de repente tú dices: ahora parece que el mismo suceso que pasó con mi padre ahora me está sucediendo, la esterilidad.
Pero en el proceso de la esterilidad, Isaac empieza a clamar a Dios. Empieza a clamar. Lo mismo suceso que hacen los discípulos cuando ven por allá de repente a una silueta que viene caminando sobre las aguas. Y de repente ellos empiezan a atemorizarse, se espantaron. Pero ahora recuerde esto, la mayoría de ellos eran experimentados en el mar. Eran pescadores. Pedro era pescador. Juan era pescador. Jacobo era pescador. Había pescadores ahí, pero nunca se habían enfrentado a una tempestad semejante a la que estaban experimentando ese día. Nadie te ha dicho que las cosas van a ser iguales siempre. Todas las circunstancias van a ser diferentes, hermanos. Lo que experimentaste ayer no va a ser lo mismo que experimentaste ahorita. Las cosas cambian, los sucesos cambian. Y déjeme hablarle tantito de Moisés. Moisés nunca pensó que lo que iba a experimentar en el desierto sería factible a los días antes que había experimentado. 40 años pastoreando ovejas de su suegro. Nunca pensó que esos 40 años se iban a convertir en 40 años en un desierto, llevando a una multitud de más de 600,000 personas. A lo mejor ahorita usted no sabe que lo que tú estás pasando va a ser la ayuda o el auxilio para otro que lo va a pasar. Ahorita tú estás en el proceso y lo tienes que entender. Tienes que saber que es parte de tu destino, hermano. Eso te tocó a ti. Eso es parte de lo que te tocó vivir y lo que estás viviendo. Pero deja que Dios cumpla el proceso. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Vino caminando sobre las aguas. Pero algo que usted tiene que hacer es atreverse. Atreverse a confiar más allá de sus límites. Tiene que atreverse a confiar más allá de sus límites. Y usted tiene que entender que si Dios le permite salir de la barca y caminar sobre las aguas es porque Dios se lo está concediendo. Y voy a cerrar así. Sale Abraham. Mira las estrellas del cielo. Cuéntalas si las puedes contar. Eso es fe, ¿no? Pues no les puede contar. La arena, la mete entre las manos y se le escurría por las manos y no la podía sostener. Dime si la puedes contar. Tampoco. Así voy a hacer tu descendencia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sale a Isaac, un vientre estéril, pero empieza a clamar a Dios porque alguien le recordó que Agar estaba por excluir a su hijo y hacerlo morir. Pero hubo alguien. El niño clama, llora y Dios lo escucha. Alguien es parte de tu proceso. Agar es tu proceso. Isaac es tu proceso. Ismael es tu proceso. Juan el Bautista es tu proceso. La embarcación es tu proceso. La tormenta es tu proceso. La multiplicación de los peces y el pan es tu proceso. El que David tuvo que ser ungido y esperar que muriera Saúl es parte de tu proceso. 40 años pastoreando ovejas, mi hermano, animalitos del suelo son parte del proceso. Al final Dios te va a destinar hasta lo que Él quiere cumplir contigo. Amén. Si yo quiero que Juan quede al último, a ti que Pedro, tú ven y sígueme. Es parte de tu proceso. A lo mejor la hermana ya padeció, ya sufrió, pero mírala ahí, ahora está en victoria, está permaneciendo, está ahí siguiendo, está avanzando. Sí, pero Él tiene marcas. Ahí están las marcas en su vida. Ahí está la marca del desierto. Ahí están las veces que tuvo que llorar porque su hijo Ismael no sabía qué iba a hacer con él. Mírale, ahí está la fe de esa mujer que de una u otra manera se sostuvo sabiendo que Dios le iba a dar un hijo en su vejez y que no creyó y que hasta le causó risa. Pero mírala, ahí está. Ahora estaba mandando hijos. Ahora míralo, ahí está Jacob teniendo descendientes. 12 hijos deshonran a su hija, pero Dios vuelve a cumplir su palabra. Cuando lo mete en Egipto van 70 personas y cuando sale la muerte de José, José les profetiza: ustedes van a llevar 1000 huesos y los van a ir a enterrar a donde se encuentren. Mire la promesa. Usted tiene que tener su fe hasta la misma muerte. Su fe tiene que morir con usted hasta su último aliento de vida. Y ahí concluyo: José muere confiando en que sus huesos serían llevados allá a la cueva de Macpela. Allá serían llevados a sus descendientes. Allá estaba enterrado Abraham, un hombre de fe. Allá estaba enterrado Isaac, un hombre de fe. Allá estaba enterrada una mujer llamada Rebeca. Allá estaba enterrado mi hermano
estaban esos hombres y mujeres de fe que un día le creyeron a Dios. Y quiero cerrar así: Elías, en el tiempo de la apostasía, en el tiempo más complicado, en donde no se podía encontrar a Dios porque el hombre había claudicado, Elías levantó una oración porque hubo un Isaac que levantó una oración. Elías levantó una oración con un Jacob que levantó una oración. Elías levantó una oración con un Isaac que levantó una oración. Elías levanta una oración con aquel pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Levanta una oración de Elías: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Amén. Dios de Jacob, que sepa este pueblo que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que con motivo tuyo he hecho estas cosas. Tu fe tiene que morir contigo hasta el último momento, así como Juan cuando le estaban cortando la cabeza, él pudo entender: si es el Mesías. Hay ciegos que están abriendo los ojos, hay cojos que están siendo levantados, hay muertos que están siendo resucitados, y entonces aquel hombre llamado Juan pudo morir en paz. Amén, amén. Juan, el discípulo, Aleluya. murió de anciano, pero le revelaron la gloria eterna, y le revelaron el cielo, y le revelaron la mansión celestial. Tienes que morir confiando en el eterno y sabiendo que sus promesas se cumplen. Cierro así: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Aleluya, gloria a Dios. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Que tu confianza sea hasta el día en que tú tengas que morir. Levante sus manos ahí donde está. Amén, aleluya, gloria a Dios. Padre, me acerco a tu presencia esta mañana. Me canta Rabashaya, Ramahaya, Rere, Ramahaya, Rabashaya. Yo no sé cuál sea tu destino que Dios ha trazado para tu vida, pero Él ya lo puso en el camino ahí. Ahí estás caminando, ahí estás avanzando. El problema es que a veces claudicamos, pero ahí está Dios diciéndote: hey, saliste de Ur de los Caldeos. Aleluya, Yo te saqué de la tierra de tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar. A lo mejor eres como Juan: Señor, eres tú, el Mesías esperado. Pero ahí está el destino. Dios se le reveló a David, Dios se le revela a Moisés, Dios se le revela a aquel hombre llamado Abraham, se le revela a Isaac, se reveló a la vida de Juan, el discípulo amado. Es la revelación del destino que Dios ha dado para ti. Dios se ha revelado a tu vida. Rakán Bahaya, y Rakán de Rabarabasan Bahaya, Rina, y Ribikán de la Bahaya. obra Dios. Tienes que dejar que Dios se revele en tu vida. Tienes que dejar que Dios se revele en tu vida. Tienes que